comentaba, hoy vamos a hablar de selección de contactores en aplicaciones específicas. La idea de la capacitación, bueno, tiene alguna introducción teórica. Como siempre, hacemos hincapié en repasar conceptos y, bueno, también presentar la oferta y hacer algunos ejemplos prácticos. Bueno, me presento, eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista, trabajo en ABB hace 17 años y actualmente tengo responsabilidad en dos áreas de productos. Una es la de Motor Starting, que es lo que estamos viendo hoy, todo lo relacionado con control y protección de motores. Y por otro lado, Power Quality, que está enfocado en corrección de factor de potencia y filtrado de armónico. La capacitación del día de hoy, acá repasamos un poco la agenda, que sería, entiendo que esto ya lo recibieron en la invitación como temario de la capacitación. La idea de la charla de hoy es, esta charla de hoy es un derivado de otras charlas que hacemos, ¿no? Siempre tenemos la charla general que le llamamos nuevas tecnologías de control y protección, donde hablamos de los contactores, guardamotores, relés térmicos y demás, y explicamos su funcionamiento y sus aplicaciones. Y hoy lo que vamos a hacer es repasar algunos de los conceptos teóricos que vimos, repasar rápidamente distintos productos de la oferta, pero después enfocarnos eh, en cómo seleccionar los productos adecuadamente para cada aplicación. Hay aplicaciones más habituales, como elegir el contactor correcto para un motor, pero hoy vamos a ver algunas otras cosas más, ¿no? No solo un contactor para motor, sino para distintas aplicaciones, en donde ya no es tan intuitiva la selección, sino que hay que entrar en algunas tablas y tomar algunos criterios específicos. Entonces, lo que veremos hoy como repaso de la oferta son los contactores AF, contactores AX, contactores UA, contactores ESB, relés de sobrecarga TF y EF, guardamotores MS y MO, y dentro de la parte teórica y los ejemplos prácticos que vamos a ver, vamos a repasar algunos conceptos generales, vamos a ver criterios de selección, que sería en esta capacitación de hoy lo más importante, ¿no? Repasar lo que eran las categorías de servicio y ejemplos de aplicación, ejercicios, agarrar un catálogo, un folleto y ver cómo seleccionar el producto adecuadamente para cada caso y también su protección si correspondiera. Así que brevemente eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, empecemos con contactores para motores y para cargas resistivas. Acá simplemente repasamos el principio de funcionamiento del contactor. El contactor está compuesto por dos partes principales, si quisiéramos dividirlo de esa forma. Una de las partes más importantes es la bobina y la otra parte importante son los contactos. Esto lo podemos analizar como dos circuitos eléctricamente independientes. El circuito de comando o de control es el que energiza la bobina, que puede tener una tensión totalmente diferente a la del circuito de potencia, que es por donde fluye la energía a través de los contactos de potencia hacia la carga. En el contactor se da un fenómeno de interacción de fuerzas. Tenemos una fuerza electromagnética generada en la bobina. Al alimentar los bornes A1 y A2 se genera un campo magnético que lo que va a hacer es, acá está representado como un imán, este imán atraería a esta pieza y esta pieza está unida a un eje portacontactos. Entonces, cuando esto se energice, el campo magnético generado acá va a atraer esta pieza y los contactos se van a cerrar para que pueda fluir la corriente hacia la carga.
La otra fuerza que está presente en el contactor es la fuerza mecánica de este resorte, que todo el tiempo va a tratar de volver a los contactos a su posición de reposo. Es decir, que trataría de abrir el contactor. Esa interacción de fuerzas, mientras haya presencia en la tensión, debería ser superior la fuerza electromagnética que cierra los contactos, y en ausencia de tensión, la fuerza mecánica del resorte va a volverlos a su posición de reposo. Bien, este es, digamos, el principio básico de funcionamiento de un contactor. ¿Cómo vamos a elegir un contactor? ¿Qué tengo que saber yo a la hora de elegir un contactor? Entonces, podríamos ver que lo vamos a elegir en función de la corriente o potencia de la carga que va a ir conectada debajo de ese contactor. Ese es un dato fundamental que más o menos todos lo tenemos claro, pero también hay que tener en cuenta la tensión, porque si bien podemos tomar como 380 volt, 400 o la tensión de red habitual de cada país, eh, hay casos especiales en donde la carga no está conectada a esa tensión de red, sino que puede haber alguna tensión especial, puede ser una carga de 690 volt, por ejemplo, o incluso de 1000 volt, y bueno, tenemos que ver si ese contactor que nosotros elegimos tiene la capacidad de soportar esa tensión. Entonces, es importante también saber la tensión de potencia del contactor. Pero además, como dijimos que en un contactor hay dos circuitos independientes, el de potencia y el de comando, también obviamente necesitamos conocer la tensión de comando, que puede ser diferente. Podríamos tener 24 volt de continua como tensión de comando para alimentar a la bobina, y 380 volt de alterna como tensión de potencia. Entonces tenemos que conocer esos dos datos a la hora de seleccionar el contactor. Además de estos dos datos, hay un tercer dato que es muy importante, que es la categoría de servicio. ¿Y qué es la categoría de servicio? Bueno, está relacionado con el tipo de utilización. Es decir, ¿para qué lo voy a usar el contactor? Este contactor que yo estoy eligiendo, ¿es para manejar un circuito de iluminación? ¿Es para manejar un motor? ¿Va a alimentar una carga de corriente continua? Bueno, ese tipo de utilización va a influir mucho en la selección correcta del contactor. No es lo mismo cualquier tipo de carga. Va a cambiar incluso en la vida útil del contactor. Entonces, es importante saber para qué voy a usar el contactor. Y esto se engloba en distintas categorías de servicio. Acá tenemos mencionadas varias categorías de servicio. AC1, empezamos viendo en la tabla, que es una categoría de servicio de corriente alterna para cargas resistivas o poco inductivas. AC3, por ejemplo, es la más típica para contactores, que es para manejar motores trifásicos de rotor jaula de ardilla. Vemos que hay muchas otras categorías diferentes y también hay categorías de servicio para corriente continua, ¿no? Como podrán ver en la tabla, tenemos DS1, DS3, DS5, bueno, esas son todas categorías de servicio en corriente continua. Están todas definidas en la norma IS 6947. Ahí podemos, esto obviamente se va actualizando porque al existir nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones, se hace necesario agregar nuevas categorías a esta tabla. Entonces vamos a ir viendo que por ahí si agarramos una tabla más vieja, hay menos categorías de las que estamos viendo acá. Y si agarramos una tabla dentro de algunos años, veremos que hay más categorías de las que tenemos acá. Esto va evolucionando permanentemente con la tecnología. Bien, bueno, acá simplemente un poco ampliado las categorías que habíamos visto antes. Por mencionar, eh, la más habitual podemos decir que es la AC3 para motores. Luego podríamos mencionar una AC1 en cargas poco inductivas. AC4 puede ser servicios intermitentes como un puente grúa.
y AC6B, que es manejo de bancos de capacitores. Ahora explicaremos un poquito cada una de ellas. Acá vemos la categoría AC3, que es arranque de motor, y lo que tiene de particular la categoría AC3 es que en el momento de arranque, la corriente del motor va a tener un valor bastante más elevado que el valor nominal. Supongamos que la placa característica del motor dice que consume 10 amperes de corriente nominal. Bueno, aquí tendremos esos 10 amperes, que es la corriente que va a consumir el motor a plena carga y a plena velocidad. Pero en el instante de arranque, mientras esté acelerando hasta llegar a su velocidad nominal, ese esfuerzo que hace el motor para vencer a una carga estática se traduce en un incremento de la corriente. Necesita consumir más corriente para poder vencer a la inercia de la carga y llegar a acelerarla hasta su valor nominal. Bueno, ese incremento de corriente normalmente oscila entre 6 a 8 veces de la corriente nominal. Es decir, que un motor de 10 amperes durante el arranque puede llegar a consumir hasta 80 amperes y sería algo totalmente normal. Bueno, este comportamiento el contactor lo tiene que tener en cuenta, porque si yo uso un contactor de 10 amperes, ese contactor de 10 amperes tiene que poder soportar un periodo de arranque de 80 amperes. Bueno, esto está definido como categoría AC3. Si el contactor va a tener que soportar esa corriente de arranque, debe ser un contactor de 10 amperes AC3. Significa que vamos a poder usarlo en este tipo de aplicación. Luego veremos que un mismo contactor va a tener distintas categorías. El mismo producto yo lo puedo usar en distintos escenarios y nos rendirá una corriente diferente. Si vamos a la categoría AC1, que es para cargas poco inductivas o netamente resistivas, o distribución de potencia, como vemos en el ejemplo, una conmutación entre un generador y la red de alimentación. Bueno, ahí no consideramos una carga AC3, sino una carga AC1. ¿Cuál es la diferencia que vemos en los gráficos? Que esta carga AC1 mantiene una corriente a lo largo del tiempo. No va a tener grandes variaciones, o al menos no va a tener ese pico pronunciado y duradero de que tiene la corriente de arranque de un motor. Para el contactor, una aplicación AC1 es mucho menos exigente que una aplicación AC3. ¿Qué significa? Que el mismo contactor que yo uso para un motor, si lo usara para una carga resistiva o para una conmutación de potencia, va a durar mucho más si la corriente es la misma, o para la misma duración de vida útil le puedo sacar mucha más corriente. Esto es la categoría AC1, conmutaciones de potencia o cargas resistivas o poco inductivas. Bien, para estos dos tipos de aplicaciones que vimos, ¿qué tenemos dentro de ABB? Repasamos rápidamente. En ABB trabajamos la línea de contactores AF, que va de 9 amperes a 2850 amperes, y también trabajamos los contactores AX de 9 y 18 amperes, fabricados en Argentina. Acá tenemos el panorama de oferta. Como verán, a medida que crece la potencia que maneja el contactor, también va creciendo su tamaño. Y el nombre del contactor indica la corriente nominal que maneja. Una F09 maneja 9 amperes, una F80 maneja 80 amperes y una F400 maneja 400 amperes. Esto en categoría AC3, es decir, el nombre del contactor nos dice la corriente de motor que puede manejar, sabiendo que va a tener que soportar un pico de arranque, pero garantiza que soporte ese pico de arranque porque eso es lo que está definido en la categoría AC3. Para poder decir que soporta 10 amperes AC3, bueno, se sabe que va a
soportar también el pico de arranque. Digamos que esto se ensaya para poder hacer el grabado de datos en el producto, requiere un ensayo previo de certificación. Aquí es el nombre del contactor, lo que les comentaba, el AF define la familia de contactores, puede ser AF o AX, como veíamos. Los contactores AF los hemos visto en otras capacitaciones, tienen la particularidad de tener una bobina controlada por una placa electrónica, que esto le da la gran ventaja de inmunizarse de las variaciones de tensión que puedan existir en la red. Antes habíamos explicado que dentro del contactor conviven dos fuerzas, la fuerza magnética de la bobina, que está en oposición a la fuerza mecánica del resorte. En condiciones normales, cuando hay tensión, la fuerza electromagnética de la bobina vence a la fuerza del resorte, por eso es que el contactor se cierra. Pero cuando las condiciones no son tan normales, pueden llegar a equipararse esas dos fuerzas y ahí se produce un fenómeno de tableteo, de zapateo o de repiqueteo de los contactos. El contactor empieza a zumbar, a vibrar y los contactos empiezan a abrir y cerrar intermitentemente. Eso se da por esa equivalencia de fuerzas entre el resorte y la bobina. ¿Por qué? Porque la tensión no es óptima. ¿Qué hizo ABB? A través de este circuito de control integrado, lo que garantiza es que cualquier variación de tensión que pudiera debilitar el campo magnético de la bobina va a ser absorbida por esa placa de control. Esa placa de control va a garantizar siempre dar una señal de orden precisa a la bobina del contactor. Entonces el contactor va a abrir y cerrar siempre de forma segura, sin producirse el zapateo, que es muy dañino para los contactos, para la bobina y ni hablar para la carga que tenemos conectada abajo. Entonces esta es la característica principal de los contactores AF. Son mucho más seguros, mucho más confiables y de mayor vida útil, ya que eliminamos este problema que es típico en los contactores. Luego tiene ventajas adicionales como las bobinas son de amplio rango, como vemos acá, 100 a 250 volt, 20 a 60 volt, 250 a 500 volt, y además son de alterna continua, y 50 a 60. O sea que cualquier país de la región con distintas tensiones y distintas frecuencias, podemos usar los mismos contactores, porque son realmente de muy amplio rango las bobinas. Entonces, con este campo AF definimos la familia del contactor, con el 9 definimos la corriente que va a soportar el contactor, pero la corriente AC3. Es decir que si lo usáramos en una aplicación de carga resistiva, que es AC1, vamos a poder pedirle más que 9 amperes. Porque estos 9 amperes son los de motor, que además van a tener que soportar el pico de arranque del motor. Pero si lo usamos en otro tipo de carga, sin picos de arranque, le podemos pedir mucha más corriente. Y ese será el dato de qué corriente en AC1 soporta este mismo contactor AF9. El 30 indica que es tripolar, podría ser 40, sería tetrapolar, podría ser 22 y sería tetrapolar con dos polos abiertos y dos polos cerrados. Luego el campo 10 indica que trae un contacto auxiliar incorporado normal abierto. Y el último campo indica la tensión de bobina, como vimos anteriormente. No voy a ahondar demasiado porque esto es simplemente un repaso de la otra capacitación que vimos específicamente de este tema. Vamos a avanzar, así después podemos profundizar más en la selección de los productos. Esto es las características especiales de los contactores AF, que es lo que les comenté recién. Principalmente la bobina controlada por microprocesador. Podríamos decir que trabaja como un filtro, como un estabilizador de tensión, que va a inmunizar al contactor frente a esas variaciones de tensión que harían zapatear a un contactor estándar. El contactor AF nunca va a sufrir este problema.
Acá tenemos una comparativa del rango de trabajo de una bobina convencional contra una bobina AF. La bobina convencional tiene un mínimo rango de trabajo con tolerancias de más 10, menos 15%, mientras que el contactor AF también tiene sus tolerancias, pero lo que varía es el rango de trabajo. El rango de trabajo es muchísimo más amplio. Cualquier tensión que le pongamos entre 100 y 250 volts, el contactor va a funcionar perfectamente. Pero además la gran diferencia es, ¿qué pasa si estoy fuera de la zona de trabajo? Un contactor convencional fuera de su zona de trabajo empieza a producirse ese fenómeno de vibración, de zumbido y de zapateo de los contactos, que es malísimo, que es muy perjudicial. Mientras que el contactor AF, por más que nosotros le demos una tensión inferior a la mínima que maneja, nunca va a zapatear, simplemente se va a abrir, porque no tiene la bobina directamente conectada a la red, sino que la bobina recibe una señal de cierre y de apertura de una placa de control. Y esa placa de control es la que recibe tensión de la red y la adapta a lo que necesita el contactor. Entonces tenemos un control muy preciso de apertura y cierre de contactos que nos da mucha mayor confiabilidad. Antiguamente había 45 bobinas diferentes para los contactores, algunas de alterna, algunas de continua y algunas de amplio rango. Hoy eso está reducido en 3 bobinas diferentes, que con solo 3 bobinas cubrimos todo el rango anterior, porque el contactor AF es de alterna, de continua y de amplio rango, todo junto en un solo producto. Con lo cual es 15 veces más fácil la selección de producto. En vez de 45 opciones, tenemos simplemente 3, sin perder la variedad que había, pero mucho más resumido, mucho más simple. Los contactores AF tienen sus posibilidades de agregar contactos auxiliares, como vemos acá, pueden ser laterales, pueden ser frontales individuales, pueden venir un bloque frontal de 4 contactos también. Tiene un acceso a bobina de diferentes puntos, acceso a bobina inferior, superior, doble y frontal. Esto es un gran beneficio para el tablerista que tiene que hacer llegar el cableado de comando hacia el contactor, y en este caso no debe preocuparse si el cableado llega por arriba o por abajo, porque esta pieza se desplaza y se cambia de posición. Si a mí me quedara más cómodo llevar el cableado de comando, supongamos, por arriba del contactor, bueno, simplemente saco esta pieza y la paso arriba. No tengo que adaptar mi instalación ni recablear nada, sino que el producto se adapta a la necesidad del usuario, lo cual es muy versátil, es muy útil, muy confiable. Y si quisiera, también podría poner este accesorio de acceso frontal a la bobina, que además trae contactos auxiliares incorporados, un normal abierto y un normal cerrado. Esto es otra posibilidad que muestra lo versátil que es el producto y cómo se adapta a la necesidad del usuario. Acá vemos, por ejemplo, lo necesario para armar un arranque directo. Un arranque directo se caracteriza por el elemento de maniobra, que es el contactor, y una protección. Acá tenemos 2 ejemplos. Una protección contra sobrecarga y cortocircuito en un solo dispositivo, que sería un guardamotor, asociado al contactor, unido con un bloque de unión que no solamente hace la conexión eléctrica, sino que también garantiza una fijación mecánica entre los 2 elementos. Y acá tenemos otra posibilidad, que es una solución 3 elementos, donde tenemos la maniobra de potencia la hace el contactor, y las protecciones de sobrecarga y cortocircuito en este ejemplo están separadas en 2 partes. Sobrecarga con un relé térmico y cortocircuito con un interruptor. Se puede hacer de cualquiera de las 2 formas. Incluso acá podría haber fusibles en vez
el interruptor, o incluso este interruptor podría tener curva de protección motor y no utilizar el relé de sobrecarga. Son distintas opciones a conveniencia del usuario. Acá simplemente una tabla de los componentes que necesitamos para armar un arranque directos. Vamos a necesitar un contactor y un guardamotor. Y si queremos hacer la vinculación directa sin cableado, tenemos el accesorio. Para la inversión de marcha vamos a necesitar 2 contactores, pero es muy importante en una inversión de marcha contar con un enclavamiento entre 2 contactores. No pueden cerrar los 2 contactores simultáneamente, ya que si eso sucediera en una inversión de marcha estaríamos generando un corto entre 2 fases, con lo cual el enclavamiento, ya sea eléctrico, mecánico o electromecánico, que es lo mejor, tiene que estar siempre que hagamos una inversión de marcha. Y lógicamente va a haber una protección, que puede ser guardamotor, como en este caso, que puede ser relé de sobrecarga. Y si quisiéramos reducir al mínimo el cableado, tenemos puentes de conexión, ya sea para los contactores más grandes o para los contactores más chicos, que nos permiten hacer un trabajo rápido y muy prolijo. En el caso de la estrella triángulo, vamos a ver que son 3 contactores los que se utilizan. También para la estrella triángulo necesitamos enclavamientos. El contactor de estrella nunca funciona simultáneamente con el contactor de triángulo, con lo cual tienen que estar enclavados entre sí. Vamos a necesitar protección del motor, lógicamente, como en todos los casos, siempre hay una protección asociada con el motor. Y en el caso particular de la estrella triángulo también se necesita un temporizador, que va a dar la señal demorada desde el arranque hasta el momento que conmute desde estrella hasta triángulo. Bueno, eso se hace con un temporizador. Aquí vemos en la tabla todo lo necesario para armar una estrella triángulo. Bueno, también tenemos contactores tetrapolares. Los tetrapolares se usan más que nada en categoría AC1, porque piensen que nosotros hablamos de categoría AC3, es arranque de motor. Entonces, si yo tengo un contactor con 4 polos, no lo voy a usar para arrancar un motor, no tendría lógica, ya que en un motor trifásico simplemente tengo 3 cables, no voy a usar nunca ese cuarto polo. Entonces, los contactores tetrapolares, no tiene sentido hablar de AC3 en un contactor tetrapolar. En ese caso siempre vamos a hablar de su corriente en AC1. Lo vamos a usar para conmutaciones de potencia. Por ejemplo, es el caso más típico para transferencias, poder usar estos contactores de 4 polos, donde vamos a trabajar con las 3 fases y el neutro. También tenemos los contactores AX, como les mencionaba, este es un contactor fabricado en Argentina, con tecnología convencional. No tiene la placa electrónica ni los beneficios de la AF, sino que es un contactor convencional de un tamaño reducido, con bobinas de alterna únicamente y simplemente tripolar. No hay contactores AX de 4 polos. Esto es para aplicaciones no tan pesadas e industriales como puede trabajar un contactor AF, sino para casos más sencillos de utilización. Vamos a algún ejemplo de aplicación. Bueno, ¿qué herramientas podemos usar? Obviamente también tenemos herramientas web de selección de productos. Por ejemplo, el eConfigure es un programa de ABB no solo de contactores, sino que nos permite ir armando una selección de productos de varias familias de producto. Pero bueno, lo que les muestro acá es la selección, digamos, más simple a través de un folleto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá?
vamos a utilizar estos dos folletos que vemos, uno que es el panorama en español y otro que es el catálogo general. ¿Qué podemos obtener del panorama? Estos dos folletos, junto con mucha otra información, se los vamos a compartir al final de la charla. Cuando les envíen el link de acceso, van a tener estos dos folletos, va a haber muchas tablas de selección, obviamente también la presentación y la grabación de la charla. Así que todo lo que veamos después lo van a poder repasar y practicar con toda la información. Del panorama podemos obtener una selección rápida de productos. En el panorama vas a encontrar contactores, accesorios de contactores, reles térmicos y guardamotores. Contactores aparecen los AF, los AX, los UA y los ESB. Y nos sirve para seleccionar aplicaciones AC3, AC1 y AC6B. Luego vamos a ver que hay otros tipos de aplicaciones un poco más complejas donde ya hay que recurrir, digamos que este panorama, que es un folleto muy, muy sencillo, no tiene toda la información necesaria, entonces recurrimos a otros folletos un poco más complejos. En el catálogo general, ¿qué vamos a encontrar? Datos técnicos detallados, por ejemplo, el consumo de la bobina de un contactor, el tiempo de respuesta de apertura o de cierre de un contacto, digamos, cosas un poco más específicas que no hacen a la selección rápida del producto. Bueno, toda esa información está en el catálogo general. Va a haber información de todos los productos de salida motor, no solamente de contactores, sino también de guardamotores, de relés de sobrecarga. Y lo vamos a usar en selección de equipamiento de aplicaciones un poco más específicas, un poco más complejas, no simplemente un contactor de 10 amperes para un motor de 10 amperes, no, cuando sea un caso un poco más complicado vamos a recurrir al catálogo. Y además tiene mucha información de normas, de certificaciones, de dimensiones, etc. Esta es una vista general del panorama, ¿sí? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, el panorama tiene un formato en donde vemos todos los contactores, desde el más chico hasta el más grande. Está formado, digamos, por grupos. En este primer grupo tenemos los contactores. En este segundo grupo tenemos los accesorios para los contactores, ya sea contactos auxiliares, enclavamientos, etc. En este tercer grupo tenemos las protecciones de sobrecarga. Los relés de sobrecarga, ya sean bimetálicos o electrónicos, están acá. Y vamos a ver que están asociados por tamaño, porque siempre el relé de sobrecarga va montado, calzado físicamente con el contactor, entonces tiene una correspondencia de tamaño. Y en esta última parte de acá vemos los guardamotores. Son protecciones no solamente de sobrecarga, sino también de cortocircuito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer ejemplo AC1 y AC3. En el AC1, una aplicación AC1, el contactor se selecciona por el valor de corriente AC1 que suele ser muy próxima a la ITH. La corriente AC1 suele ser parecida o en muchos casos igual a la ITH, que es la corriente térmica, digamos que sería la corriente que puede soportar el producto de forma constante, que genere un calor máximo sin llegar a dañar el producto. Eso sería la ITH. Bueno, la AC1 está muy próxima siempre a la ITH. En cambio, en una aplicación AC3, el contactor se puede seleccionar por su corriente en AC3 o por su potencia. Cuando hablamos de corriente, el dato es ya de por sí bastante claro, pero cuando hablamos de potencia, no podemos hablar de potencia solamente, sino que siempre va a estar asociado a una tensión, porque la potencia varía en función de la tensión que estemos hablando. Bien, ¿qué dice la categoría AC3? Dice que se considera que la corriente puede llegar a aumentar 10 veces en el momento de arranque. Nosotros vimos que lo habitual es que la corriente de arranque oscile entre 6 a 8 veces de la nominal,
Pero la categoría AC3, un ensayo de un contactor en categoría AC3 lo va a hacer conmutar soportando 10 veces de la corriente de arranque. Eso es para poder certificar que el contactor es categoría AC3. Consideramos 10 veces de la corriente nominal en el momento de arranque. Entonces, vamos a hacer estos tres ejemplos. En el ejemplo 1 tomamos una aplicación de un banco de resistencias calefactoras. Supongamos tenemos resistencias trifásicas de calefacción cuya corriente nominal son 40 amperes. Entonces, primero deberíamos preguntarnos qué categoría de servicio corresponde para una aplicación de resistencias calefactoras. ¿Por qué? Porque en función de la categoría de servicio vamos a hacer la selección correcta. Una vez que sepamos cuál es la categoría de servicio, vamos a buscar qué contactor corresponde en ese caso. Luego, el segundo ejemplo, podríamos tener una bomba de agua. Esta bomba de agua del ejemplo vamos a suponer que tiene una potencia de 7,5 kilowatts trabajando en 400 volts. Nuevamente, ¿qué categoría de servicio sería esta si la aplicación es una bomba de agua? ¿Y cuál es el contactor adecuado? Y en el tercer caso vamos a hablar de un compresor industrial cuya corriente nominal es de 60 amperes. También, ¿qué categoría de servicio corresponde y cuál es el contactor adecuado? Entonces, en función de lo que vinimos hablando hasta ahora, creo que ya estamos como capacitados para discernir entre las distintas categorías de servicio y vamos a ir al folleto a ver cómo lo aplicamos esto que ya hemos aprendido. Acá tenemos un extracto del folleto para poder resolver el ejercicio. Vamos a ver. Primer caso, resistencia de 40 amperes. ¿Qué categoría de servicio es una carga resistiva? ¿Es un AC3 o es un AC1? Bueno, por lo que venimos hablando, las cargas resistivas se consideran AC1. Entonces, el dato que me importa, el renglón de la tabla que yo voy a mirar es este, el que me habla de corriente nominal en AC1. Si tengo una resistencia de 40 amperes, me voy a parar en el renglón de corriente AC1 y me voy a mover hasta encontrar un contactor que me cubra esa necesidad que yo tengo de 40 amperes en AC1. Y vamos a ver que encuentro un 45 amperes que me lo va a brindar el AF26. Entonces, podría decir que en este caso, si tengo una resistencia calefactora de 40 amperes, lo voy a manejar a través de un AF26. Fíjense que, como les mencioné antes, el AF26 sirve para un motor de 26 amperes. O sea, diríamos que es un contactor de 26 amperes. Pero la categoría AC1 es menos exigente, con lo cual le podemos pedir más corriente. A ese AF26 de 26 amperes motor, si lo usamos para una carga resistiva, le podemos pedir hasta 45 amperes, como se muestra acá. Bien, bueno, vamos al segundo ejemplo. Tengo una bomba de 7,5 kilowatts. ¿Una bomba es una carga AC1 o es una carga AC3? Bien, una bomba está impulsada por un motor trifásico, es categoría AC3. Entonces, ¿qué dato de la tabla es el que me interesa? ¿Qué renglón voy a observar? Este dato que dice potencia nominal en AC3. ¿Podría utilizar este de corriente en AC3? Sí lo podría utilizar, pero tendría que hacer una cuenta. ¿Por qué? Porque a mí el dato que me están dando es este de potencia, 7,5 kilowatts. Entonces, vamos a este que ya directamente está kilowatt en AC3. Entonces, ¿dónde tengo 7,5 kilowatts? Podría estar acá y también podría estar acá. Es decir, que para este caso de una bomba de 7,5 kilowatts,
me sirve tanto un AX18 como un AF16. Cualquiera de los dos lo puedo utilizar para manejar una bomba de 7,5 kilos. Vamos al tercer ejemplo. Tengo un compresor de 60 amperes. Un compresor también está impulsado por un motor, por lo tanto es una categoría AC3. Entonces el dato que me importa va a ser lo que tenga en AC3. En este caso, a diferencia del anterior, me dan la corriente. Entonces me voy a venir acá. Corriente nominal en AC3. ¿Dónde encuentro un contactor que me dé 60 amperes en AC3? Intuitivamente yo podría pensar ya directamente que con el AF65 va a soportar 65 amperes, AC3, entonces me va a servir. Si lo verificamos, ese es el camino lógico. Busco corriente AC3 que supere los 60 amperes y el resultado va a ser AF65. Entonces, esta es la forma más simple de seleccionar un contactor. Por lo general vamos a usar contactores para motor, donde simplemente lo vamos a elegir por la corriente o la potencia del contactor. Pero bueno, acá lo que vemos tal vez de nuevo es que un mismo contactor lo puedo utilizar para una carga resistiva o para una conmutación de potencia y le puedo sacar más corriente de la que sería si lo utilizara con un motor. Bien, entonces repasando los resultados, para el banco de resistencias de 40 amperes la solución sería un AF26. Para la bomba de agua de 7,5 kW la solución sería tanto un AX18 como un AF16. Y para el ejemplo del compresor de 60 amperes vamos a utilizar el AF65. Ahora podemos agregarle un grado más de complejidad. ¿Por qué? Hasta ahora lo que vimos es bastante simple, es un poco la selección habitual que uno puede hacer de un contactor. Pero, ¿qué pasa si necesito seleccionar un contactor para un motor, pero la tensión de trabajo no es la tensión habitual de red, sino que es una tensión superior? Ahí ya no es tan simple la selección, sino que tengo que entrar en la tabla correcta de selección. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a tener un ejemplo, un ventilador centrífugo de 200 kilowatts de potencia, trabajando a 690 volts, es decir, no estamos conectados a la red de 400 volts, sino que es un caso específico que va a trabajar con 690 volts. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí ya el panorama no nos va a servir porque el panorama está enfocado en 400 volts para los casos más típicos. Ya sí vamos a tener que ir a un folleto más completo, que es el catálogo general, donde tenemos este tipo de tablas que nos muestran el comportamiento de los contactores a distintos niveles de tensión y en distintas categorías de uso. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a ver? Primero tenemos que decidir qué tipo de carga es, ¿no? Es un ventilador, va a ser una carga AC3, el dato que tengo es potencia, entonces vamos a ver, acá tengo AC3, pero en corriente, acá tengo AC3 en potencia. Vamos a ver, AC3 para 690 volts, ¿qué contactor me da 200 kilowatts en 690 volts? Utilizando la tabla vamos a encontrar que un AF265 nos da 200 kilowatts en 690 volts. Si no fuesen 690 volts y fuese el caso típico de 400 volts, fíjense cómo cambia, nos da 132 kilowatts. Entonces, esto es un poco la complejidad adicional. A diferentes niveles de tensión, que no son la tensión nominal de red,
hay que hacer un recálculo y verificar esta información. Bien, las soluciones en la F265. Supongamos otro ejemplo, tenemos una bomba petrolera cuya corriente nominal son 100 amperes y la tensión de trabajo es 1000 volts. Bien, ¿qué vamos a usar en este caso? Nuevamente nos vamos a ir a AC3 porque es un contactor que maneja un motor, y en este caso nos vamos a ir a los 1000 volts. Fíjense que no cualquier contactor puede trabajar a 1000 volts. Entonces vamos a buscar qué contactor soporta 100 amperes en 1000 volts. Y encontramos que el AF205, perdón, es el que nos da 100 amperes en 1000 volts. Con lo cual, acá tenemos la solución. Si nosotros pensáramos una F205 en condiciones normales, nos va a dar 200 amperes. Pero bueno, en este caso, para 1000 volts hay que tener cuidado porque no nos entrega los mismos 200 amperes. Trabajando en 1000 volts, su condición de trabajo le permite entregar 100 amperes. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pequeños detalles cuando trabajamos fuera de la tensión nominal de red. Hay que recurrir a estas tablas porque no siempre tienen la lógica que uno puede llegar a pensar. Estas tablas están basadas en ensayos y hay que tener en cuenta estos datos. Entonces, cuando trabajemos a tensiones diferentes, vayamos a esta información. Bueno, para servicio intermitente, vamos a elegir contactores para servicio intermitente ahora. ¿Qué sería un servicio intermitente? Por ejemplo, una grúa, un puente grúa, un aparejo eléctrico, algún elemento de izaje. Esta categoría se llama AC4. Y la categoría AC4 es mucho más exigente que la AC3 y la AC1. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo arrancando y parando el motor. Es un motor que arranca y para todo el tiempo, y desde el punto de vista del contactor, el contactor va a sufrir doblemente, porque el pico de arranque del motor lo va a ver tanto en el momento de cierre como en el momento de apertura. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos un poco a lo que era la categoría AC3. En una categoría AC3, el contactor cierra y en el momento que cierra se establece una corriente de arranque de 8 veces la nominal. Entonces, el contactor en el cierre soporta 8 veces de la corriente nominal. Luego el motor arranca, queda andando y después de un tiempo, cuando uno decide pararlo, el contactor abre, pero abre corriente nominal de servicio. Ya pasó el pico de arranque. Bueno, esa sería la AC3. Solo sufre el contactor el momento del cierre. ¿Qué pasa con el AC4, que es el que estamos viendo acá? En el AC4 puede ser un motor que trabaja por pulsos, dando pequeños saltos. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que el motor esté acelerando, esté arrancando, y yo le dé señal de apertura. ¿Qué significa? Que nunca llegó a la velocidad de régimen, porque apenas se movió un poquito y yo lo corté. Entonces, si nunca llegó a la velocidad de régimen, nunca bajó la corriente a su valor nominal. Todavía estamos en el proceso de arranque, con una corriente muy elevada. Y yo le pido abrir el contactor. ¿Qué le pasa al contactor entonces? Sufre el momento de cierre y también sufre el momento de apertura, porque tiene que interrumpir esa corriente excesiva de pico de arranque. Bueno, esto hace que los contactos del contactor en una categoría AC4 se deterioren, se dañen, se desgasten prematuramente. Entonces, no hay un tipo de contactor especial para AC4, pero sí debe sobredimensionarse el contactor para una aplicación AC4. Si yo tengo un motor de 100 amperes
y le pongo un contactor de 100 amperes, en una categoría AC3 está perfecto, pero en una categoría AC4 ese contactor va a durar muy poco. Entonces debería poner un contactor más grande, 150 amperes, por dar un ejemplo. Ahora vamos a ver bien cómo se hace ese sobredimensionamiento. Pero siempre que sea una categoría AC4 de servicio intermitente, donde está la posibilidad de que el contactor tenga que abrir el motor cuando todavía está arrancando, cuando no llegó aún a su velocidad de régimen, como concepto siempre va a ser necesario sobredimensionar el contactor. Un calibre para arriba, 2 calibres para arriba, lo que quieran o lo que sea necesario. ¿En función de qué? En función de qué vida útil espero yo. Ahora vamos a ver cómo se utilizan estas curvas de selección. Vamos a hacer un ejemplo. Una aplicación AC4 necesito 2 datos para seleccionar el contactor. Lo primero que tengo que saber es la cantidad de maniobras, digamos, el ciclo de trabajo del contactor. ¿Cuántas maniobras hace por hora o por día o por mes? Digamos, el dato que tenga de cuántas maniobras, ¿para qué? Para sacar una vida útil. O bien yo puedo proponer una vida útil esperada, o si no, a la inversa, con un contactor determinado, calcular qué vida útil va a tener. Pero lo que necesito es saber el ciclo de trabajo, cuántas maniobras hace por hora, por día o lo que fuera. Y el otro dato que necesito es con qué corriente va a trabajar. ¿Y por qué decimos corriente de corte 6N? Porque, como expliqué recién, en una categoría AC4 existe la posibilidad de que tenga que abrir corriente de arranque. Entonces, para seleccionar el contactor, si fuese un contactor para un motor de 100 amperes, yo voy a tener que considerar que hay una posibilidad de que tenga que abrir 600 amperes. Y de esa forma vamos a seleccionar el contactor. Ahora vamos a ver cómo usamos estos datos. Aplicación motor para izaje de cargas. La corriente del aparejo es 8 amperes. El ciclo de funcionamiento hace 10 arranques por hora. ¿Cuántas horas al día trabaja? 8 horas. Trabaja 5 días por semana, no trabaja ni sábado ni domingo. Aproximadamente tenemos 50 semanas en el año y esperamos que tenga una vida útil de 5 años. Digamos, estos datos los tiene que dar el usuario, cuántos arranques por hora, cuántas horas en el día trabajan, cuántos días en la semana trabajan. Luego esto lo podemos estimar, ¿no? Con todo esto, ¿qué vamos a calcular? La cantidad de maniobras, que ese es el dato que necesitamos para entrar en la tabla. Cantidad de maniobras totales. Entonces, ¿qué dice acá para calcular la cantidad de maniobras? 10 arranques por hora, por 8 horas al día, por 5 días a la semana, por 50 semanas al año, por 5 años de vida útil esperados. Eso me da que en 5 años va a ser 100.000 maniobras. Es decir, el contactor en esta aplicación va a realizar 100.000 maniobras. En 5 años va a ser 100.000 maniobras. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es la corriente de corte que voy a considerar? La carga era de 8 amperes. Tengo que considerar por la categoría AC4 que va a abrir 6 veces de la corriente. Entonces, tiene que ser un contactor de apertura 48 amperes. ¿Cómo usamos estos dos datos? En el catálogo general vamos a encontrar las curvas de endurancia eléctrica. ¿Qué hacemos con estas curvas? A esto le llamamos tabla de doble entrada. Se entra con dos datos y con esos dos datos se establece un punto de corte sobre la curva. Ahora vamos a ver. Entro con 48 amperes. Fíjense que acá dice breaking current, o sea, la corriente que tiene que abrir el contactor son los 48 amperes.
¿Por qué 48? Porque el motor es de 8 amperes y tenemos que considerar que puede abrir corriente de arranque de 6 veces. Entonces, entro con 48 amperes. ¿Cuántas maniobras espero yo para que dure 5 años? 100.000 maniobras. Entonces, este está en millones de maniobras, 0,1 sería 100.000. 100.000 con 48 me da que estoy tocando la curva correspondiente al AF12. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Que con una AF12, utilizado en un motor de 8 amperes, pero con un ciclo de trabajo AC4, este AF12 para un motor de 8 amperes me va a rendir 100.000 maniobras. Y según este ciclo de trabajo va a durar 5 años. Es decir, estamos sobredimensionando el contactor, porque en una carga normal yo diría para 8 amperes pongo una F9. Bueno, podría poner una F9 en este caso, pero me va a durar mucho menos. Puedo hacer a la inversa. Entro con el AF9 y veo para 48 amperes de corte, ¿cuánto me duraría? Me duraría menos que esas 100.000 maniobras. Me daría, según esto que veo acá, unas 70.000 maniobras. Entonces, esta tabla la podemos usar de diferentes formas. La podemos usar para un producto determinado, ver cuánto va a durar en función de la corriente de la carga, o como hice en el ejemplo, para una aplicación determinada, con una corriente definida y una cantidad de maniobras definidas, ver cuál es el producto que más se adapta. Si yo quisiera tener un criterio de sobredimensionamiento más holgado, en vez de saltar un calibre para arriba, como hicimos acá, del 9 saltar al 12, podría saltar 2 calibres. En vez de usar una F9, uso una F16. ¿Qué voy a ganar? Más vida útil. Para el mismo ejemplo, si yo utilizara una F16, que es esta curva, bueno, vemos que ya estamos casi en 200.000 maniobras. Entonces, cuanto más grande sea el contactor que uso, obviamente va a durar más. Bien, entonces, esta es la forma de seleccionar un producto en una categoría AC4, que es mucho más exigente que la AC3. Como concepto general, si la carga es una grúa o cualquier servicio así intermitente, hay que sobredimensionar el contactor. 1, 2, 3 calibres, lo que sea necesario, en función de cuánto quiero que dure. Y esto le llamamos tablas de endurancia eléctrica, que están en el catálogo general, que le vamos a compartir al finalizar la charla. Bueno, vamos a otro ejemplo, por ahí no tan habitual. ¿Cómo hago para seleccionar un contactor que va a trabajar con corriente continua? Corriente continua en los polos. Los polos de potencia del contactor tienen que abrir corriente continua. Puede ser un motor de continua, puede ser paneles solares, puede ser cualquier aplicación que se les ocurra que trabaja con continua, y tengo que elegir un contactor. No estoy acostumbrado, yo siempre elijo contactor para motor, en este caso lo tengo que usar con corriente continua. ¿Qué tengo que considerar especial en este caso? Bueno, vamos a ver un poco eso. Las aplicaciones para conmutación en corriente continua tenemos definidas 3 categorías: DC1, DC3 y DC5. DC1 sería algo equivalente al AC1, o sea, cargas resistivas, pero en corriente continua. DC3 son motores de corriente continua y DC5 también son motores. ¿Por qué? Porque en corriente continua tenemos 2 tipos de motores. Está el motor serie y el motor paralelo o motor derivación. El motor serie tiene una complejidad mayor y para el contactor es una carga más complicada el motor serie. Por eso la categoría, se hace necesario diferenciar las categorías DC3 y DC5. Bueno, ¿qué podemos decir del manejo de la corriente continua? ¿Por qué hay que tener consideraciones especiales para seleccionar un contactor
en corriente continua? Porque la corriente continua es mucho más difícil de interrumpir, ¿no?, que una corriente alterna. Acá lo tenemos explicado en el gráfico. Una corriente alterna tiene estas ondulaciones típicos de la corriente alterna y cruces por cero. En el cruce por cero hay una debilidad, podemos decir. Y muchas veces, hoy ya con tecnologías especiales, se aprovecha, se detecta el cruce por cero para hacer una maniobra. Porque en este momento, digamos que no hay tensión, es instantáneo, pero es un momento de debilidad para el campo magnético del contactor y un momento de debilidad de la corriente que está fluyendo. En la corriente continua no existe ese momento de debilidad. Entonces, es muy difícil abrir una corriente continua. El arco que se genera cuando se separan dos polos por los cuales está fluyendo la corriente, digamos, se separan los dos contactos, se va a generar un arco, en alterna o en continua siempre se va a generar un arco, pero el de alterna tiene ese momento de debilidad que permite abrirlo más fácilmente. El de continua no tiene ningún momento de debilidad. Por eso, cuando se separan los contactos, es mucho más difícil interrumpir ese arco. Esto es lo que, digamos, el concepto de por qué es más difícil abrir la continua que la alterna. Bien, ¿cómo llevamos esto a los contactores? Cuando usamos contactores para manejar en sus polos de potencia la corriente continua, como sabemos que es más difícil de abrir la continua, lo que hacemos para facilitar ese proceso de apertura es generar más puntos de corte del arco. En corriente alterna, con un contacto, manejamos una fase. En corriente continua lo que vamos a hacer es poner los tres polos en serie del contactor para tener 3 puntos de corte. Eso nos va a ayudar a abrir el arco. Con un solo contacto sería muy difícil abrir el arco, con 2 mejora, con 3 mejora, incluso se podrían poner 4 contactos si fuese un contactor tetrapolar. Entonces, la estrategia para abrir corriente continua con contactores es poner sus polos en serie para incrementar la cantidad de puntos de corte. Vamos a hacer un ejemplo. Para una aplicación DC necesitamos 3 datos para seleccionar el contactor. ¿Cuál es el tipo de carga? Tipo de carga, con eso vamos a decidir la categoría de servicio, ¿no? Si sea una DC1, DC3 o DC5. La corriente nominal, obviamente, bueno, qué corriente consume la carga que queremos manejar y a qué tensión va a trabajar. Sí o sí necesitamos esos 3 datos para elegir el contactor correcto para usarlo en continuo. ¿Cómo funciona esto? Aplicación. Tenemos un motor de continua de tipo derivación, o tipo paralelo. Eso, digamos, nos indica que el tipo de carga es DC3. La corriente del motor es de 500 amperes, es un motor interesante, y trabaja con 400 volts de corriente continua. Con esos 3 datos vamos a utilizar el catálogo general y entrar en las tablas de selección para corriente continua. En las tablas vamos a encontrar este tipo de información. Vamos a ver que en la tabla tenemos que ubicar que estemos en la categoría correcta. Hay tabla DC3, DC1 y DC5. DC3 es la correspondiente al motor paralelo. ¿Qué otro dato nos importa acá? La tensión que vamos a trabajar y la cantidad de polos que tiene mi contactor. Entonces, ¿cuáles son mis datos? 400 volts de corriente continua. Vemos que con un polo no tengo ninguna opción que me pueda manejar 400 volts de continua. Con 2 polos
mejora, en vez de 110 puedo pasar a 220, pero de todos modos no llego a 400 volts. No me sirve poner dos polos en serie, no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner los tres polos en serie del contactor. Y ahí sí me aparece la opción de 440 volts. Tengo 440 volts de continua. ¿Qué corriente necesito manejar? 500 amperes. Entonces me voy a mover hasta encontrar, acá me encuentro que con el AF400 yo puedo manejar 600 amperes de corriente continua de un motor paralelo de corriente continua que trabaje con 440 volts, poniendo los tres polos en serie. Entonces, en este caso, voy a necesitar una F400. Bien, tenemos cómo seleccionar el contactor correcto para usarlo en corriente continua. Vamos a hacer otro ejemplo, contactores para iluminación. Contactores para iluminación tenemos en ABB la familia ESB o EN, que son los que se ven acá en la foto. Estos contactores son con un formato especial, con el mismo perfil DIN que una termomagnética o que un diferencial, para poder trabajar dentro de los tableros con bandeja calada o las cajas plásticas con la ventanita para la maneta de las térmicas. Son contactores que tienen ese formato especial y se usan mucho en iluminación. Tenemos de 16, 20, 25, 40, 65 y 100 amperes. Y hay dos variantes. Contactores ESB son estos y los EN, que son estos, tienen mando manual. Vamos a hacer el ejemplo de selección de un contactor para iluminación. Tenemos una lámpara LED de 9 watts que consume 85 mA, según indica en sus datos grabados. Y tenemos una superficie de iluminación que vamos a necesitar 200 lámparas. Esas 200 lámparas en total nos van a sumar 17 amperes, ¿no? Cada una consume 85 mA. En total tendremos 17 amperes en estas 200 lámparas. ¿Con qué contactor podría yo manejar estos 17 amperes de iluminación LED? Bueno, acá es muy importante definir qué tipo de lámpara se utiliza, porque no es lo mismo una lámpara LED que una de bajo consumo, que un tubo fluorescente o que una lámpara de mercurio o de sodio de alumbrado público. Todas tienen un comportamiento diferente. Entonces necesitamos saber qué tipo de lámparas, qué cantidad de lámparas, qué corriente total. Esos son los datos para elegir correctamente un contactor para iluminación. Acá tenemos la tabla de selección para contactores modulares, para contactores ESB. ¿Qué datos nos importan acá? Primero el tipo de lámpara. Fíjense, acá tenemos los distintos tipos de lámparas. En nuestro ejemplo, lámpara LED, que es algo que hoy se utiliza muchísimo. ¿Y qué otro dato tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos es la corriente. Estos valores de acá son valores de corriente que soportaría el contactor en función del tipo de lámpara. Entonces, para lámpara LED, sabiendo que yo tengo que manejar 17 amperes, voy a tener que recurrir al ESB40. Y muchas veces se da la confusión de decir iluminación es AC1. No, iluminación no es AC1. Ese es un viejo concepto de cuando existían las lámparas incandescentes que eran resistencias. Hoy ya no nos sirve esa apreciación. Como verán acá, una lámpara LED tiene una corriente de inrush muy importante que lo aleja mucho de una categoría AC1. Hay categorías específicas de iluminación que son las AC5, pero bueno, verán que
Necesitamos un contactor de 40 amperes para manejar 20 amperes de iluminación LED. Entonces, este es el criterio de selección que tenemos que utilizar. Para circuitos de iluminación tenemos tablas específicamente diseñadas y garantizadas por el fabricante que indican qué corriente va a soportar el contactor en cada caso. Bien, entonces aquí tenemos los ESB40 para circuitos de iluminación LED, soportan 20 amperes. Podemos hacer otro ejemplo, pero con contactores AF. Fíjense, las aplicaciones de iluminación son AC5A y AC5B. ¿Y qué datos necesitamos? Tipo de lámpara, corriente o potencia nominal y cantidad de lámparas. Aquí la tabla de los contactores AF es diferente a la de los ESB, digamos, se lee diferente y se entra con otros datos, pero la funcionalidad digamos, es la misma, es tratar de elegir qué contactor corresponde para la cantidad de lámparas que vamos a usar. Tenemos que definir el tipo de lámpara. Lámpara de sodio de baja presión sin compensación. Esto podría ser iluminación vial. Es esa luz amarilla que se ve en las calles. Esto es sodio. Si fuese mercurio sería blanca, pero bueno, ella se usa muchísimo en la iluminación LED también. Bueno, tenemos una potencia de 180 watts en 30 lámparas. Digamos, estamos haciendo una iluminación vial considerando 30 lámparas, en total un consumo de 180 watts. ¿Con qué contactor podríamos manejar eso? Acá tenemos la tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Máxima cantidad de lámparas. A diferencia de la otra tabla que nos hablaba de corriente, esta tabla, la información que nos da es cantidad de lámparas. Entonces, ¿qué dato vamos a usar acá? Elegimos el tipo de lámpara, baja presión de sodio. Elegimos la potencia total de iluminación que tenemos, 180 watts en nuestro ejemplo. ¿Y qué dato vamos a usar para definir el contactor? La cantidad de lámparas. Tenemos 30 lámparas. ¿Por qué nos paramos en 10? Porque acá habla de máxima cantidad de lámparas por fase. Entonces, si tenemos un contactor trifásico, podemos colgar 10 lámparas por cada fase del contactor. Y ahí tendríamos las 30 lámparas. Es decir, con una F40 podemos colgar 10 lámparas de la fase R, 10 de la fase S, 10 de la fase T, y ahí tendríamos esos 180 watts de vapor de sodio manejados con una F40. Esta es la tabla de selección de contactores para iluminación de AF, que es un poco diferente a la de los ES. Bien. Para manejo de capacitores, ¿qué tenemos que saber del manejo de capacitores? Los capacitores tienen una corriente de inserción muy elevada que oscila entre 30 y 100 veces de la corriente nominal. Es decir, que es un pico de corriente muchísimo más pronunciado que un arranque de motor. Esto es un pico muy grande, con lo cual ya no nos alcanza con simplemente sobredimensionar un contactor, sino que existen contactores especiales para manejo de capacitores. La categoría correspondiente a los capacitores es la AC6B, como vemos acá, y considera justamente este pico de inserción o corriente de inrush que está representado en el gráfico. Tenemos una corriente nominal del capacitor, pero en el momento inicial de conmutación aparece este pico muy importante. ¿Qué pasa en la apertura? Nada, no es crítica la apertura de un capacitor. Abre a corriente nominal, pero sí el momento de la inserción es muy crítica. ¿Cómo son los contactores especiales para capacitores? Tienen este formato. En el caso de ABB, los llamamos los contactores UA, y lo que tiene de especial es un bloque de contactos adelantados en paralelo con los principales, con dos resistencias en serie. ¿Cómo funciona esto?
Este es el circuito equivalente de este contactor. Tenemos la bobina del contactor, el contacto principal, y en paralelo tenemos un contacto adelantado, que es este bloque de contactos auxiliares que está acá, y estas dos resistencias son estos cables negros que tenemos acá. Entonces, cuando damos tensión a la bobina, se van a cerrar los contactos mecánicamente por la acción del contactor, pero este contacto es más rápido que este. Entonces, hay un instante en donde esto está cerrado, pero esto todavía no cerró. ¿Qué va a pasar con la corriente de inrush del capacitor? Va a ver que acá hay un circuito abierto porque todavía no está cerrado, entonces forzosamente toma este camino alternativo. Cuando toma este camino alternativo, encuentra dos resistencias. ¿Cuál es la función de esas resistencias? Planchar el pico de la corriente de inrush. Entonces, con este tipo de contactor logramos disminuir el pico de inserción del capacitor y preservar la vida útil de los contactos principales. Cuando finaliza el cierre, esto queda cerrado y esto se abre. Digamos, se desconectan las resistencias. Solamente funcionan en el instante de cierre y después se abre. Entonces, esto es lo que nos garantiza tener un contactor de una vida útil lógica razonable sin tener que sobredimensionar un contactor común. ¿En base a qué dato elegimos estos contactores? En base a los kVAR, la potencia reactiva del capacitor que voy a manejar. Si tengo un capacitor de 50 kVAR, le voy a poner el contactor correspondiente a 50 kVAR. Y simplemente con ese dato de cuántos kVAR vamos a elegir el contactor. Siempre referido a una tensión. Siempre que hablemos de potencia, va a ser referido a una determinada nivel de tensión. Ejemplo, capacitor de 50 kVAR. Esta tabla está en el panorama, también está en el catálogo general. 50 kVAR, ¿qué contactor corresponde? UA63. Así de simple, vamos a elegir el contactor que corresponda. Si no estuviéramos trabajando en 400 volt y trabajáramos en una tensión diferente, obviamente esto deja de ser válido. Entonces ahí sí iríamos al catálogo general, que tiene una tabla ampliada para distintos niveles de tensión, y haríamos, digamos, con el mismo procedimiento, por potencia, vamos a elegir el contactor, pero para una tabla de otro nivel de tensión. Y en cuanto a las protecciones, ya para cerrar, vamos a hacer una selección de un relé de sobrecarga. Los relés de sobrecarga, como les decía, van asociados a los contactores y los puede haber electromecánicos y electrónicos. Acá en este panorama vemos que hasta 200 amperes tenemos los relés bimetálicos, normalmente llamado relé térmico, y abajo hasta 1250 amperes tenemos los relés de sobrecarga electrónicos. ¿Cuál es la ventaja de los electrónicos? Que además de tener rangos de regulación un poco más amplios, lo que tienen es la selección de clase. Es decir, yo le puedo cambiar la curva al relé térmico. Hay curvas clase 10, curvas clase 20, curvas clase 30. Eso está relacionado con el tiempo que tarda el motor en arrancar. Un arranque normal decimos que es clase 10. Significa que en 10 segundos ya arrancó. Ya pasó, ya desapareció el pico de corriente de arranque. A los 10 segundos ya estoy trabajando a corriente nominal. Eso sería un arranque normal, clase 10. Si el arranque del motor, debido a la máquina que tiene conectada, demora más de 10 segundos, ya pasamos a considerarlo un arranque pesado o un arranque medio, pero no es un arranque normal. Si tarda más de 10 segundos, no es un arranque normal. Sería un arranque medio o pesado. ¿Qué se hace en esos casos? Un relé térmico común, convencional, clase 10, no va a servir. Va a disparar durante el arranque porque el motor todavía
no terminó de arrancar, porque tarda mucho en arrancar y el relé térmico común bimetálico lo interpreta como una sobrecarga. Entonces, no sirven los relés térmicos comunes para arranques pesados. Si fuese un electrónico, en el electrónico yo puedo cambiarle de curva. En vez de curva 10 lo paso a curva 20. ¿Qué significa la curva 20? Que me va a esperar hasta 20 segundos que el motor termine de arrancar, sin disparar. Y si fuese una carga pesada, bueno, ahí utilizaremos una clase 30, que significa que el relé térmico va a esperar hasta 30 segundos que el motor termine de arrancar. Entonces, ¿cuándo usamos los electrónicos? Cuando el motor mueve una carga pesada que tarda mucho en arrancar. En esos casos, los bimetálicos comunes no van a servir, van a disparar durante el arranque. Bien, ¿cómo elegimos los relés de sobrecarga? En función de la corriente o la potencia del motor, en función de la tensión a la que van a trabajar y en función de la clase térmica de disparo, que esto es lo que les explicaba recién, ¿no? La clase térmica está relacionada con el tiempo de arranque de la máquina. Estas son las curvas que yo les mencionaba. La curva clase 10 espera 10 segundos soportando corriente de arranque. 7,2 veces la corriente nominal, hasta 10 segundos lo soporta. Si superamos los 10 segundos, corta la curva y dispara el relé de sobrecarga. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Usar un relé clase 20, y si fuese más prolongado el arranque, usar un relé clase 30. Como les decía, los electrónicos tienen clase seleccionada. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo elegimos un relé de sobrecarga? Tenemos que tener en cuenta la corriente del motor, la clase térmica y el tamaño del contactor sobre el cual se montará, ¿no? Porque siempre el relé térmico va enganchado con el contactor. Entonces, ¿qué tenemos? Aplicación es un motor de 23 amperes de corriente nominal. Lo vamos a montar el relé térmico en un contactor AF26, ¿no? Lógicamente, para 23 amperes vamos a usar una F26. La carga es una carga normal, clase 10, significa que no tarda demasiado tiempo en arrancar, sino que al cabo de 10 segundos ya finalizó el arranque. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el panorama seleccionamos el tamaño correcto y la clase del relé de sobrecarga. Vamos a ver. En el panorama teníamos esta vista. ¿Qué dato tomamos de acá? Estamos trabajando con una F26. El relé térmico asociado a este tamaño físico puede ser un TF42 o un EF19. ¿Qué es un TF42? Un relé térmico bimetálico, clase 10. ¿Qué es el EF19? Un relé electrónico, clase seleccionable 10, 20 o 30. ¿Cuál vamos a usar en este caso? ¿El TF o el EF? Bueno, la decisión va a pasar por acá. Carga normal clase 10. Podríamos usar cualquiera de los dos, pero no sería necesario ir al electrónico porque una clase 10 es perfectamente compatible con un bimetálico. Entonces podríamos elegir el bimetálico TF42, que es considerablemente más económico. Entonces, una vez definido que vamos a usar un TF42, ¿qué nos falta saber? Bueno, la regulación exacta de corriente. ¿Cómo sabemos la regulación de corriente? Bueno, acá vamos a ver que dentro de TF42 hay distintas regulaciones. En nuestro caso, si el motor es de 23 amperes, nos va a caer bien la regulación de 20 a 24 amperes. Y por las dudas verificamos que es compatible con la familia de contactores de 9 a 38 amperes. Entonces, de esa forma, tenemos resuelto el TF4224, sería el modelo correcto para este ejemplo. Si yo acá cambiara y les dijera, esto es una trituradora que tarda 25 segundos en arrancar, es el mismo motor, pero la carga es una carga de arranque lento. ¿Qué va a cambiar en la selección?
Bueno, lo que va a cambiar es que en vez de elegir el TF42, yo hubiese elegido el EF19, que yo le puedo regular la clase a 30. Por último, guardamotores. Guardamotores ABB tenemos dos tamaños de guardamotor, un tamaño chico hasta 32 amperes, donde convive el modelo MS116 con el modelo MS132, y un tamaño grande que es el MS165 que llega hasta 80 amperes. Hay una característica interesante de los guardamotores, tanto el 132 como el 165, es que tienen indicación de disparo, tiene una posición a 45 grados de trip, es decir, el guardamotor puede estar cerrado en posición vertical, abierto en posición horizontal o disparado en una posición intermedia a 45 grados, que indica que hubo una falla, que el motor no está detenido voluntariamente, sino que está detenido porque existió una falla. Pero además, estos modelos de guardamotor nos brindan información adicional de cuál fue el tipo de falla. Es decir, que discrimina si la falla fue de tipo térmico o magnético, si fue disparo por cortocircuito o por sobrecarga. Cuando el disparo es una sobrecarga, esta ventanita permanece negra. Cuando el disparo fue un cortocircuito, esta ventanita permanece roja. Esa información es muy útil de diagnóstico para quien trabaja en mantenimiento y tiene que ir a resolver el problema. Entonces, es una característica interesante de nuestros guardamotores MS132 y MS165. Y tiene una capacidad de ruptura muy elevada, del orden de los 100 km. Bueno, ¿qué datos necesito para elegir un guardamotor? La corriente o potencia del motor, la tensión nominal a la que va a trabajar, y como toda protección de cortocircuito, es muy importante la capacidad de ruptura o el poder de corte. ¿Cuántos kiloamperes soporta este producto? Bueno, eso es la corriente de cortocircuito. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que puede interrumpir? Ese dato es fundamental en cualquier protección de cortocircuito. Vamos a hacer el último ejemplo. Tenemos un motor de 9 amperes, queremos protegerlo por sobrecarga y cortocircuito con un mismo elemento que haga la doble función de sobrecarga y cortocircuito. Necesitamos un poder de corte de 70 kiloamperes, porque esto evidentemente está, digamos, cerca de un alimentador. Entonces hay un nivel de corto elevado. Bueno, ¿qué hacemos? Del panorama seleccionamos el modelo de guardamotor en función de la corriente nominal, la capacidad de ruptura y el tipo de protección. Es decir, de acá tenemos todos los guardamotores, podríamos elegir termomagnéticos o solo magnéticos. ¿Por qué elijo termomagnéticos? Porque me interesa tener sobrecarga y cortocircuito en un solo elemento. Si yo quisiera separar la protección térmica de la magnética, elegiría un relé solo magnético y lo complementaría con un relé térmico, con los anteriores que vimos de sobrecarga. Pero en este caso me interesa tener las dos protecciones integradas en un mismo elemento, entonces voy a elegir un guardamotor termomagnético. ¿Qué otro dato me importa? Podría servirme termomagnético tanto el MS116 como el MS132. ¿Por qué me voy a inclinar por uno o por otro? Bueno, en este caso particular, yo sé que necesito 70 kiloamperes. Entonces voy a ir al 132 que soporta hasta 100 kiloamperes. El MS116 soporta 50 kiloamperes, no me serviría para este ejemplo. Entonces me quedo con el MS132. Y luego elegir la regulación fina, lo mismo que hicimos con el relé térmico, una vez definida la familia. Bueno, ¿cuál es la corriente de ajuste que necesito? Bien, viendo que mi motor es de 9 amperes, dentro de esta tabla voy a encontrar que hay un MS132 que regula de 6,3 a 10. Entonces sería el MS132-10 el adecuado para mi aplicación de motor de 9 amperes. Este fue el último ejemplo. Espero que haya sido útil y bueno, si hay alguna pregunta, los escucho.
Perfecto, Rafa, muy buena. Sí, hay varias preguntas, así que si querés vamos empezando. Primero, por parte de Sebastián Valdés, pregunta, a la salida de la placa electrónica, ¿qué valor de tensión DC entrega? Y digamos que es un dato de diseño de ABB que no es público, no, no vamos, no te puedo dar esa información. Digamos, a la salida de la placa hay una continua que va a la bobina, pero no es un dato público. Digamos, al usuario no tiene por qué importarle eso. El usuario sabe que entre 100 y 250 volts, de 50 a 60 Hz, alterna, continua, lo que quiera, le va a conectar eso y funciona. Después internamente es un tema del fabricante. Perfecto. Después, por parte de Pablo, pregunta, ¿estos equipos deben derretearse cuando están considerados para cierta altura geográfica? Sí, sí, bueno, no es mucho el derrateo, pero existe un cálculo. Podemos incluirlo en otra capacitación, tocar la desclasificación. Hay desclasificación, por ejemplo, por altura o por temperatura. El fenómeno que se da con la altura, vos tenés dos cosas que suceden. Uno te afecta a la tensión y otro te afecta a la corriente. En la altura, como cambia la densidad del aire, vos tenés menos capacidad de disipación del calor. Y eso te afecta directamente sobre qué corriente puede soportar, ya sea un contactor, un guardamotor, un interruptor, lo que sea, se ve afectada la corriente que puede manejar por la reducción en la capacidad de disipación de calor. Eso te afecta sobre la corriente. En general, vos vas a tener una tabla o una fórmula que te diga, no sé, el contactor es de 100 amperes, lo tenés que multiplicar por 0,95 para determinado nivel de altura. Eh, ¿Qué significa? Que en vez de 100 amperes, ese contactor soporta 95 amperes. Eh, y en cuanto a la tensión, esta variación de densidad del aire también reduce la capacidad de aislación que tiene el aire. El aire lo consideramos un aislante o un mal conductor, si se quiere, eh, que a determinada distancia eléctrica se garantiza la aislación. Pero esto cambia con la altura, porque cambia justamente la propiedad del aire. Entonces, también para determinado nivel de altura existe una reducción en la capacidad de aislación y tal vez se necesite sobredimensionar el contactor para que los polos estén más separados para que pueda soportar la tensión correcta a una altura muy elevada. De la misma forma, hay tablas y fórmulas de desclasificación o de rateo para la tensión, para un contactor y para distintos elementos. Eso lo podemos profundizar en otra capacitación o incluso en la semana, si querés, nos contactamos por mail y ampliamos el concepto. Perfecto. Después hay una pregunta incompleta por parte de Ronald, así que lo invito a volver a aclararla en el chat por si necesita realmente la respuesta. Después por parte de Diego pregunta, ¿podría utilizar sin inconveniente el AF265 también correcto? No sé si se entiende la pregunta, si no también esperamos a que la vuelvan Eh, a yo, no, preguntar. yo no entendí, pero Tal vez es porque, posiblemente se refiere a algo que, digamos, algún ejemplo puntual y la preguntó en el claro, momento, al leerla sí. ahora no se entiende. Claro, Pero si quieren dar contexto, están abiertos y volvemos a pasar la pregunta. sí. Después, por parte de Diego, pregunta, ¿qué es esa vibración que a veces se escucha en un contactor? Bueno, es un fenómeno habitual en los contactores convencionales cuando la tensión que alimenta a la bobina no es la correcta, no es suficiente. Yo expliqué que adentro del contactor hay una bobina que genera un campo magnético que va a ser una fuerza de atracción para cerrar los contactos. La fuerza que haga el contactor depende de la tensión con que se alimente la bobina. Si la tensión de la bobina tiene variaciones, tiene bajones, ¿qué va a pasar? Se va a atenuar, se va a disminuir la fuerza de cerrar los contactos.
entonces se empieza a pelear con la fuerza del resorte que los quiere abrir, y si son fuerzas medianamente parejas, empieza a abrir y cerrar. Esa apertura y cierre es lo que genera ese zumbido, vibración o repiqueteo de contactos. Se debe a la mala calidad de la tensión que está alimentando la bobina. Bueno, con los contactores AF justamente se desarrolló algo para eliminar ese problema. Pero en cualquier otro contactor de cualquier marca que encuentres en el mercado, son contactores comunes, no tienen esta tecnología AF, entonces digamos, son permeables de sufrir estas variaciones de tensión y vibraciones y zapateos de la bobina. Perfecto. Después por parte de Diego también pregunta, ¿se puede hacer una comparación con AC-3? Supongo que también es por contexto, pero Una decime y si no pasa comparación nada. con AC3, sí, claro, ¿qué cosa querés comparar con un AC3? Sí, ahí no sé si están esperamos unos minutos para la respuesta y pasamos a otra, si querés. Por parte de Hernán, pregunta, tema contactor DC. Al sumar los polos, ¿incremento linealmente la tensión que puede soportar? Pregunto porque hay aplicaciones que pueden llegar hasta los 1000 V DC. ¿El mismo criterio es para los termomagnéticas? Bueno, mira, no es lineal, no es tan fácil como para hacer la cuenta simple y decir, no sé, con un polo soporto 100 volt, con dos polos soporto 200 y con tres soporto 300. En realidad no es tan simple, entonces lo conveniente es recurrir a un dato que te dé el fabricante. El fabricante haya ensayado el producto en esa condición y te garantice que con tres polos tengas la posibilidad de soportar los 300 volts. Pero no es recomendable arriesgarse a hacer una extrapolación lineal. Eh, digamos, no, basate mejor en las tablas que están avaladas por un ensayo. No es lineal el comportamiento. Y en las termomagnéticas, como concepto, sí podemos tomar que el concepto es el mismo al incrementar, al poner polos en serie e incrementar los puntos de corte, vas a poder incrementar la capacidad de tensión a manejar. Pero bueno, nuevamente, habría que ver si tenemos tablas específicas en las termomagnéticas que nos indiquen qué corriente continua pueden soportar. Perfecto. Sebastián, que es el que preguntó sobre la salida de la placa electrónica, aclaró que necesita saber la tensión de salida de la placa del AF265 para determinar técnicamente por qué falló el contactor. No sé si es algo que se responde acá, si no, le acerco tu mail para... Sí, sí, lo vemos en la semana, pero Sí, obvio. digamos, es un dato específico del funcionamiento interno del contactor, no es algo que vamos a debatir en este ámbito. Perfecto. Después por parte de Pablo, pregunta, ¿el cierre primero de las dos resistencias en serie, en qué porcentaje aproximadamente disminuye la corriente de cierre? Y no es algo lineal, ¿por qué? Porque el pico no es algo específico. Como dijimos, el pico de inrush puede variar de 30 a 100 veces y depende de en qué momento se cierra, en qué punto de la onda de tensión estás en ese momento y qué tan cargado o descargado está el capacitor. En la peor condición sería que estés en el pico máximo de tensión con el capacitor totalmente descargado. Entonces ahí vas a tener un inrush enorme. Pero podría darse la situación totalmente inversa donde el inrush no sea tan grande. Entonces, como el pico es muy variable, no hay un valor exacto que te diga la resistencia te lo baja a la mitad, te lo baja a un tercio o te lo baja a un 60%, ¿entendés? La resistencia reduce ese pico, pero va a depender de cuánto haya sido
el pico en ese momento. No es lineal, no te puedo dar una respuesta exacta sobre eso que me estás preguntando. Pero está ensayado que reduce el pico lo suficiente para garantizar la vida útil razonable del contactor. Perfecto. Después Matías pregunta si se consiguen estas cosas no tan comunes en Argentina. Sí, digamos, no vimos nada raro, vimos contactores. Lo que no hablamos de contactores específicos, hablamos de contactores AF, contactores AX, que son los nacionales, contactores ESB, que son los modulares, y contactores, los UA de capacitor. Todo eso son productos de comercialización habitual en Argentina, tanto como los relés térmicos y los guardamotores. Digamos, los productos son productos estándar. Lo que vimos hoy de especial es cómo usarlos o cómo dimensionarlos para aplicaciones no tan especiales. Pero los productos son todos productos estándar de comercialización habitual que se consiguen en cualquier distribuidora BB del país. Muy bien. Después pregunta Gabriel, ¿de dónde se sacan el fusible recomendado para la protección del contactor? El fusible recomendado para la protección del contactor. En general no se protege un contactor con un fusible, no sé bien a qué se refiere. Digamos, el contactor no necesita una protección específica. Si es una salida a motor, lo que proteges con el fusible es el motor, que podría ser con un guardamotor también, y lo vas a elegir en función de la corriente del motor. Eh, si fuese un capacitor también, lo que dimensionás el fusible en función del capacitor, pero no es una protección para el contactor. Es la protección para la carga que esté abajo del contactor y se elige en función de la corriente de la carga del fusible. Perfecto, esperamos si no la aclaración, pero por ahora no volvió a escribir. Bien. Después por parte de Leonel pregunta, ¿hay algún parámetro para el cambio anticipado de los contactores o es hasta la falla? Un parámetro, digamos, para hacer un mantenimiento preventivo. No, no porque es muy variable en cada caso, ¿no? Que el ciclo de vida, qué uso se le da, cuántas maniobras por día hace, si la aplicación es más exigente, menos exigente, si la condición de trabajo es de una temperatura más elevada o menos, no, digamos que no es muy puntual de cada caso y del criterio que tenga la industria donde está utilizándose. Hay industrias mucho más y los contactores a determinada cantidad de años o tienen un contador de maniobras y lo cambian cada determinada cantidad de maniobras, o hay empresas mucho más arriesgadas y menos preocupadas por el mantenimiento que lo van a cambiar cuando se rompa. Digamos, no tenemos, no hay un lineamiento de en qué momento conviene cambiar los contactores, particular de cada cliente. Muy bien, y las últimas tres preguntas, así vamos cerrando, que ya estamos medio pasados de hora. Por parte de Gastón pregunta si ABB tiene relevos térmicos pasantes o solamente los comunes que se acoplan al contactor. Relevo térmico pasante, pasante para poner a dónde. Eh, hay algo, tal vez interpreto un poco lo que estás diciendo, hay un relé o algo que podría entenderse como relé térmico pasante que se llama UMC, que es un relé térmico inteligente a través del cual vos pasás los cables por adentro del relé. Digamos, lo pasante sería el cable de potencia que va al motor, pasa por adentro del relé sin desconectar. Digamos, no tenés una conexión de entrada y salida, sino que pasa por adentro. El cable pasa por adentro del relé. No es un simple relé térmico, es un relé de protección y control del motor avanzado que se llama UMC, que hace varias cosas más. No sé si iba por ese lado la pregunta.
Hoy hay muchas ambigüedades, me parece. Pero bueno, pasamos. Alfredo pregunta, igual acaba de responder que era justo eso lo que estaba preguntando, así que Perfecto. cerramos ahí el tema. Después, por parte de Alfredo, pregunta, ¿cuáles son los requisitos para un contactor que se utiliza en zona clasificada como peligrosa para la presencia de gases inflamables? ¿Qué certificaciones son necesarias? Mirá, no, no tenemos contactores con certificación de antiexplosivo. Una certificación muy conocida es la ATEX. Hay algunos productos de ABB con certificación ATEX, otros no. En el caso de los contactores no cuenta con esa certificación. Es más, ahí tendrías que adaptar, eh, digamos, hay cajas especiales donde tendrían que estar alojados los productos y sería ya más una certificación específica de la instalación y no del producto. Pero bueno, específicamente para los contactores no tenemos contactores con una certificación específica para atmósferas peligrosas como los que están preguntando. Muy bien. Y la última para ir cerrando, pregunta Gabriel si el contactor no posee un valor de corriente térmico equivalente máximo o máximo. Sí, cada contactor tiene su ITH, que es muy próxima a la AC1. En cada contactor, si buscas en el catálogo, además de decirte la corriente AC3 y decirte la corriente AC1, te va a decir la corriente ITH que soporta cada uno de los contactores. Perfecto. Y ahí vamos cerrando. Muchos te agradecen por la capacitación, así que me sumo al agradecimiento y aprovecho para agradecerles también a los participantes por la participación en la capacitación del día de hoy y les recuerdo que la grabación y la presentación van a ser compartidas al día de mañana a través de email, así que les va a llegar el link y eso es todo por mi parte. Muchas gracias de vuelta, Rafa, y que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la asistencia, espero que haya sido útil y nos vemos en la próxima capacitación. Hasta luego.